Hola a todos, hoy haré una comparación entre dos grandes juegos de estrategia, Age of History 2, un juego de países creado por Lukasz Jakobski, el que siempre juego, y Hearts of Iron 4, un juego creado por Paradox Interactive, ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Los compararemos para ver cuál de los dos es mejor, e intentaré ser lo más neutral posible, ya que juego a ambos. Así que, empecemos. Precio. Empecemos con el precio de Hearts of Iron IV. El juego base cuesta alrededor de 50 euros, lo que equivale aproximadamente a 1.069,12 pesos mexicanos y 53.763,44 pesos chilenos. Sin embargo, si hablamos de sus otras ediciones y DLC, el precio aumenta bastante. En cambio, Age of History 2 cuesta solo 5 euros, y actualmente está en oferta por 3 euros con 34 céntimos. Además, la Age of History Games Collection cuesta únicamente 12 euros con 66 céntimos, lo cual es un precio muy accesible. Por esta razón, Age of History 2 se lleva este punto. Facilidad de aprendizaje. En cuanto a la facilidad de aprendizaje, Age of History 2 se lleva este punto. Es un juego mucho más sencillo de entender desde el inicio. Sus mecánicas son directas, la interfaz es clara y en poco tiempo ya puedes estar conquistando y tomando decisiones importantes. Hearts of Iron IV, en cambio, es un juego más complejo. Incluye muchos sistemas adicionales como la mano de obra, la investigación tecnológica, los árboles de enfoques nacionales, la producción y la logística, entre otros. Esto le da una gran profundidad, pero también hace que la curva de aprendizaje sea mucho más alta, especialmente para jugadores nuevos. Por eso, si hablamos de facilidad para empezar a jugar y entender el juego rápidamente, Age of History 2 resulta más accesible y se lleva este punto. Rendimiento y requisitos. Age of History 2 es un juego muy liviano en cuanto a hardware. Ocupa pocos recursos, apenas ocupa unos cientos de megas y puede correr incluso en PCs modestos con 1 a 2 GB de RAM y procesadores simples, sin necesidad de gráfica potente ni espacio de almacenamiento grande. Por otro lado, Hearts of Iron IV requiere bastante más potencia para funcionar bien, especialmente cuando la partida avanza. En su configuración mínima pide varios gigas de RAM y un procesador de gama media, y aunque puede ejecutarse en sistemas con configuración básica, suele necesitar ajustes gráficos para mantener una tasa de cuadros estable. En resumen, si hablamos de cuál juego es más accesible para la mayoría de jugadores sin una PC potente, Age of History 2 es claramente más fácil de ejecutar y tiene requisitos mucho más modestos. Por eso se lleva este punto. Modificaciones. En Age of History 2, existen varios mods disponibles que pueden añadir escenarios alternativos, nuevos mapas, ideologías y experiencias distintas, aunque en general la comunidad y la cantidad de mods es más pequeña comparada con juegos más grandes. Por ejemplo, hay mods como Ashes of the Old Empire, Terrible Times, o el U-Boot Engine, que cambian la experiencia del juego con nuevas mecánicas o contenido adicional, lo cual demuestra que sí hay soporte de la comunidad para ampliar el juego más allá de lo básico. Hearts of Iron 4, por su parte, tiene una escena de mods muchísimo más grande y diversa, con tens de miles de mods disponibles en el Steam Workshop que van desde cambios históricos, revisiones completas del juego, nuevos árboles de enfoque, escenarios alternativos y conversiones totales. Un ejemplo popular es el mod Kaiserreich, que ofrece una historia alternativa con nuevos países, ideologías y eventos. También hay mods que llevan el juego a universos completamente distintos, como Equestria at War o mods que trasladan otros universos populares al motor de HOI 4. Por eso, cuando hablamos de cantidades, diversidad y profundidad de mods disponibles, Hearts of Iron 4 supera claramente a Age of History 2 en este aspecto. Si lo que buscas es una comunidad enorme de mods y opciones de personalización infinita, HOI 4 se lleva este punto. Experiencia histórica más completa.
HOI 4 está especialmente diseñado para representar el contexto de la Segunda Guerra Mundial con muchos detalles que hacen que el juego se sienta como una simulación histórica más realista. Por ejemplo, en HOI 4 cada nación tiene un árbol de enfoque nacional que te permite tomar decisiones históricas o alternativas dentro del periodo, afectando política, economía, ejército y relaciones internacionales de forma más profunda. También hay eventos y decisiones que reflejan momentos reales del conflicto, como pactos, invasiones y dinámicas entre países que tuvieron un impacto real en la historia. En cambio, Age of History 2 tiene una visión más amplia y simplificada de la historia global sin enfocarse tanto en un periodo específico ni en eventos reales tan detallados. Esto hace que HOI 4 sea especialmente atractivo para quienes buscan una experiencia más inmersiva y contextualizada históricamente, más allá de solo mover ejércitos sobre un mapa. Sistema de invasiones y gestión de tropas. En HOI 4 puedes planear ofensivas completas asignando divisiones, organizando frentes y definiendo objetivos de invasión, lo que te permite coordinar ataques complejos y estratégicos con tus ejércitos en distintas zonas del mapa. El juego también simula cómo se mueven y luchan las tropas, e incluso te muestra visualmente a soldados, tanques y aviones luchando en los frentes, lo que hace que las invasiones se sientan más dinámicas y profundas dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial. En Age of History 2, por otro lado, las invasiones y el movimiento de tropas son más simples y abstractos. Tus unidades se mueven rápidamente por el mapa y conquistan territorios sin tanta planificación previa o gestión detallada de los ejércitos, y muchas veces se basan en clics y desplazamientos directos más que en planes militares completos. Esto hace que AOH 2 sea más accesible y rápido de jugar, pero no ofrece la misma sensación de control detallado y táctico que sí tiene HOI 4 cuando se trata de campañas militares extensas. Multijugador. Hearts of Iron 4 tiene un modo multijugador completo donde puedes jugar con otras personas en línea, tanto de forma cooperativa como competitiva, incluso con hasta 32 jugadores en la misma partida. Esto significa que puedes coordinar estrategias con amigos o competir en tiempo real con otros jugadores en el mundo, lo que lo convierte en una experiencia muy social y desafiante. Age of History 2 también tiene multijugador, pero es más básico y tradicional. Puedes jugar con varias personas en el mismo escenario turn-based usando modo de LAN local, que es jugar en el mismo juego solo que con 2 jugadores, lo que puede ser divertido, pero no tiene el mismo nivel de integración en línea ni la cantidad de jugadores simultáneos que ofrece HOI 4. Por eso, si hablamos de experiencia multijugador en línea más robusta y con más jugadores activos, Hearts of Iron IV se lleva a este punto. Personalización y la libertad de juego. AOH 2 permite crear escenarios personalizados, modificar mapas, crear nuevas civilizaciones, editar banderas y hasta diseñar tus propias campañas directamente dentro del juego, lo que le da una forma de jugar muy creativa y flexible. Esto significa que puedes imaginar prácticamente cualquier situación histórica o alternativa sin tantas restricciones, y compartir esas creaciones con la comunidad fácilmente. En HOI 4 también hay mods y contenido, pero en AOH 2 la personalización del propio juego está incorporada de forma más accesible para todos los jugadores, incluso sin salir del editor del juego. Por lo cual, ambos juegos son buenos, y aunque ambos tengan desventajas y ventajas, son juegos decentes. Si eres un nuevo jugador que quiere jugar juegos de estrategia, lo recomendado es jugar Age of History 2, pero si quieres un juego más difícil pero con más experiencia, lo mejor sería Hearts of Iron IV. En conclusión, Age of History 2 y Hearts of Iron IV son dos muy buenos juegos de estrategia, pero enfocados a públicos distintos. AOH 2 es más accesible, fácil de aprender y perfecto para nuevos jugadores o para quienes buscan algo más sencillo y libre. HOI 4, en cambio, es más complejo y profundo, ideal para quienes quieren una experiencia estratégica más exigente y detallada. Y bueno, sin nada más que decir, adiós.